creo que puede ser muy exitoso. Tenemos sí una cuenta satélite y hay países que vinculan sí, turismo con cultura, lo cual creo que es una buena idea. Pero bueno, preguntarte sobre este programa nacional de infraestructura que planteas, es un programa que incluye el sector privado, te pregunto si las APP te parecen buena idea y qué papel debería jugar el gobierno en todo eso. Sí, nosotros estamos planteando que el 50% de estos 100,000 millones de pesos adicionales cada año, el primer año, porque lo que tú necesitas en México, que vamos a tener un problema fiscal brutal el próximo sexenio, por eso me extraña que todas las propuestas de las candidatas sean sobre cómo gastar más y que los únicos que hemos hablado de una lógica fiscal, de una nueva fiscalidad, o el único que he hablado soy yo, que tiene que ver con impuestos verdes, que tiene que ver con impuestos a sectores que hoy están siendo prácticamente subsidiados por el gobierno, como las tabacaleras, como los ultraprocesados, y que tiene que ver con gradualidad, porque no podemos hacer una reforma fiscal como la de Videgaray, que qué bueno que contribuyó a ensanchar el gasto público, pero la implementación abrupta, radical, dañó a muchos sectores de la economía. Y las mejores maneras de implementar reformas fiscales tienen que ver con un horizonte de gradualidad y de certidumbre para el sector privado. Que el sector privado pueda ir planeando ese esquema, y por eso yo estoy hablando de incrementar cada año 100,000 millones de pesos el gasto en inversión pública. El primero 100,000, el segundo ya son 200,000. Por eso el programa de primera infancia es perfectamente pagable, porque primero asumes a los niños entre 0 y 1 año y los vas sumando gradualmente. El 50%, doctor, sería para un fondo de desarrollo regional, que fue la gran clave del desarrollo de la Unión Europea, el Fondo de Desarrollo Regional y el Fondo de Cohesión Social, que obligue a mesas tripartistas entre estados, sector privado y gobierno federal, con consejos técnicos de planeación de proyectos que nos permitan detonar proyectos que hoy no se construyen porque exceden la frontera de mi estado, porque no lo voy a acabar en mi sexenio, porque no me va a dar rentabilidad electoral en la elección intermedia para el Congreso local. Mientras tengamos a los gobernadores y a los presidentes municipales condicionando el gasto en una lógica cortoplacista, electoral y de corrupción, de a ver cómo le pagan al que le financió la campaña con un contrato, no vamos a poder detonar la inversión pública ni financiar los proyectos que se requieren, por ejemplo, en infraestructura hídrica. Por eso, el 50% sería para un fondo de desarrollo regional que tenga la participación del sector privado, que tenga la participación de los gobiernos locales y la participación del gobierno federal. Esa es la esencia de lo que tú llamas la vieja política, es decir, que el gasto esté ligado también a que se desarrollen las clientelas y los intereses electorales, la permanencia de un grupo en el poder. ¿Esa es la vieja política o a qué te refieres con vieja política? Sí, y también la manera en la que se accede al poder público. Primero tenemos candidatos que hablan del Estado de Derecho y que iniciaron campaña 2 años antes de que fueran los tiempos legales para hacer campaña. Tenemos candidaturas que hablan de Estado de Derecho y que violaron flagrantemente la ley electoral y de manera consistente. Pero después, ¿cómo se financian las campañas en este país y quién las financia? ¿Por qué tenemos un problema permanente de costos de transacción, de tráfico de influencias, de no licitaciones, de no transparencia en la entrega de contratos? Porque todas y todos sabemos que si un contratista, si un constructor, si un proveedor de medicinas, si un proveedor de patrullas quiere estar en un sexenio, tiene que darle algo en la campaña. Y eso genera costos altísimos para las personas, escasez, falta de competitividad y mecanismos que no son regulables. Si no reformamos el acceso al poder, no vamos a reformar la manera en que se gobierna desde el poder público en México, doctor, y a eso me refiero con la idea de la vieja política. También a varios valores o antivalores que me parece que han sido hegemónicos en este país. Ya.